Buenas noches y bienvenidos a compartir con nosotros un nuevo programa de Evidencia OVNI. Debatiéndose entre el mito y la fantasía, un enigmático ser bautizado en la isla de Puerto Rico como el chupacabras ha hecho presa ya alrededor de todo nuestro planeta de más de 8,000 víctimas, a las que de una forma enigmática y muy singular les extrae toda su sangre. Las autoridades, lejos de prestarle una atención renovada, cuidadosa y objetiva, han tendido a ridiculizar este tema. Aquí les queremos presentar una síntesis de lo que han sido sus arrebatos. La noche siempre ha sido sinónimo de muerte, apariciones extrañas, brujerías y hasta fenómenos diabólicos. En el último tiempo en Chile y en otros países alrededor del mundo, varios animales han muerto de forma inexplicable. En sectores campestres de distintos puntos del continente americano, una extraña historia tuvo a los lugareños con los nervios de punta. El mítico y legendario chupacabras fue visto en Suazua, Nueva León, México. En ese lugar, decenas de gallinas fueron muertas. La dueña afirmó que esto no fue obra de perros o del hombre, sino de este extraño animal. Para mí que fue un animal extraño, no conocido por la gente, como ese chupacabras que dice. Casos muy parecidos también se vivieron hace más de 2 años en el norte de Brasil, donde centenares de animales fueron asesinados. Las investigaciones arrojaron como resultado que una especie de marsupial conocido con el nombre del demonio de Tasmania era el responsable. Pero aún hay quienes creen que fue un invento para ocultar al chupacabras. La lista de países atacados por esta extraña fiera incluye Puerto Rico, Ecuador, Paraguay y en el viejo continente España. También se ha informado de casos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, en Estados Unidos, Rusia y Chile, entre otros. Muchas son las interrogantes acerca de esta supuesta especie. Por ejemplo, ¿por qué ha atacado a cientos de animales, entre ellos ovejas, cabras, gallinas, pollos, conejos, caballos, cerdos e incluso gatos? ¿Por qué come de noche? ¿Por qué no quedan rastros de sangre y la tranquilidad de las especies muertas? Algunas personas que aseguran haberlo visto lo describen como un pájaro muy grande, oscuro, de 1,5 metros de altura, bípedo y con un voraz apetito por la sangre. Y otros afirman que es extraterrestre. Pero ¿de dónde viene el chupacabras? Su origen y nombre, al menos en su versión más moderna, surge en 1995 en Puerto Rico, cuando los lugareños descubrieron que sus animales eran atacados por un extraño animal. Y el reportero Arnaldo García, del área de Orocovis, nos llamó para decirnos que habían aparecido una serie de cabras muertas, sin sangre, y nada, dio la noticia como normalmente lo dice. Cuando terminó la noticia, yo siempre suelo hacer algún tipo de comentario humorístico sobre la noticia que se está comentando, y dije simplemente, mañana vuelve a llamarnos por si acaso el chupacabras ese pues ha aparecido. Lo dije, fue la palabra que me salió en ese momento. Al otro día cuando él llama, me dice, pues mira, tengo más información sobre el chupacabra. Ya cuando él lo dijo por segunda vez, ya la palabra quedó y aparentemente ha recorrido el mundo entero. Su nombre ya ha traspasado todas las fronteras gracias a los medios de comunicación y a su página web. El chupacabra se caracteriza por actuar en forma silenciosa. Después de matar a sus víctimas, les extrae la sangre y otros fluidos del cuerpo. Conejos, pollos, cabras, corderos, vacas, entre otras especies, empezaron a ser encontrados totalmente desangrados, apareciendo los cadáveres con un simple y pequeño orificio, especialmente en la garganta. Siempre son heridas punzantes, son heridas circulares, son heridas perfectas, desde medio centímetro en diámetro, podría ser hasta 3/4 de centímetro o hasta 1 centímetro entero. Además de eso, pues son en distintas partes del cuerpo, usualmente las heridas predilectas en el área de la base del cuello, en el cual pues puede llegar el cerebro, y entonces hace un tipo de eutanasia a los animales que ataca. Pero en abril del año pasado, nuestro país se convirtió en el hábitat favorito del chupacabras. El lugar escogido, Calama. En esa región,
Más de 200 animales fueron desangrados y atacados brutalmente por este extraño ser, atemorizando a los lugareños. Estamos asustados, esa es la verdad, porque mientras no se sepa con exactitud qué es lo que es. Agarrar más o menos, sí. Yo tengo miedo ahora que venga a mi parcela, porque aquí estuvo daño. Estuvo acá ese animal y se le chupó la sangre solamente los chanchos, así que nosotros no creímos que pueden ser perros los que comen ahora, sino es el mismo pájaro. En las parcelas afectadas, las autoridades locales dispusieron puntos fijos para mantener la seguridad de las víctimas. A pesar de los operativos de búsqueda y vigilancia, en las instituciones la preocupación reinaba. Los expertos nos han dicho que esta es la intervención humana, de forma de que pensamos que son dos cosas distintas a las que estamos hablando. Vemos fundamentalmente que se trataría de perros salvajes o perros vagos que están acostumbrados a vivir en las cercanías del vertedero municipal, que coincidentemente desde que comenzó a ser tapada la basura, enterrada, estos perros se quedaron sin alimentos y coincidentemente por esas mismas fechas comenzó esta situación que nos preocupa en el día de hoy. Este escepticismo chocaba con la realidad. Los animales muertos no fueron devorados. Nadie explicaba las 2 gruesas incisiones en sus cuellos y la total ausencia de sangre en sus cadáveres, que eran el patrón común del extraño criminal en serie. Inmenso, inmenso el animal. Tiene una forma de un animal grande y como persona, así, cuerpo, pero garra, grande, grande. Me da miedo porque me mató todos mis animalitos del gallinero, lo dejaron todo así. En hilera estaban el gato, las gallinas y mi gallito, todo los mató. No había nada de sangre en el piso, nada, nada, nada. E incluso el gato, porque el gato estaba tieso y tenía unos hoyos en el cuello. Por su parte, los expertos en ufología afirmaban que estos animales eran el menú de seres extraterrestres. Se alimentan sacando de la sangre el final de tu digestión. Ellos no digieren, ni siquiera tienen residuos los extraterrestres. Los extraterrestres no hacen digestión, entonces están alimentándose. Al mismo tiempo, efectivos de investigaciones, junto a lugareños, rastrearon la zona en donde atacó el depredador y encontraron unas extrañas marcas. No, pues vimos una silueta, una cuestión que andaba agazapado. Es como ver una avestruz, digamos, moviéndose rápido. Y que de repente se chanta, compadre, y se da la vuelta y se esconde. Pero el misterio creció en forma proporcional a la matanza masiva y se acercó cada vez más a la hipótesis de que se trataba de un ser extraterrestre. Especialmente cuando la Policía de Investigaciones recibió llamados alertando sobre la presencia de extrañas luces rojas en el cielo, en la zona de San Pedro. Un equipo de la Brigada Antinarcóticos recorrió el lugar en busca de una pista de aterrizaje clandestina, pensando que podría tratarse de narcotraficantes, pero encontraron una explanada triangular perfecta. Los conocedores de la zona aseguraban que esta figura nunca había estado ahí. Habría aparecido en los mismos días en los que atacó el chupacabras. Quienes han estudiado el fenómeno creen que como el hombre lanzó al espacio animales para experimentar, es factible que habitantes de otros planetas hayan hecho lo mismo. Incluso en nuestro país, hubo un ataque en 1996 en los alrededores de Curicó. Como resultado, 300 gallinas fueron desangradas. La noche anterior, un ovni fue visto en el cielo. Una nube redonda con un orificio adentro y el orificio tenía lucecita. Y pensamos que, como se ha hablado de que muchas naves extraterrestres han caído aquí en la Tierra, pensamos que algunos de estos animales pudieran haberse soltado o caído y, como es lo normal, estarán buscando lo que es lo más natural del mundo. Es decir, alimento. Pero las especulaciones van más allá. El chupacabras no solo extrae la sangre de sus víctimas. En Estados Unidos, por ejemplo, dejó a un Doberman sin cerebro. Un científico lo revisó, ¿no? Se le hicieron todas las investigaciones que corresponden a la gente que hace las investigaciones de esto para entregar buenos informes, y se encontraron que no tenía cerebro. El cerebro lo chupó el chupacabra justamente por un hoyo que se le hizo, un agujero profundo,
que le hizo en el cuello al perro al Doberman. La explicación sería que una raza extraterrestre en extinción estaría extrayendo órganos y sangre de animales en la Tierra para prolongar su sobrevivencia. Pero la hipótesis que más circulaba entre los escépticos era que se trataba simplemente de perros salvajes. Los responsables de la mortandad de animales en el sector de las parcelas de Calama son perros. Vamos a iniciar una eliminación masiva de perros vagos en todo el sector, digamos, de las parcelas. Aunque nadie explicaba la ausencia de sangre y por qué el atacante extrajo los fetos de las hembras preñadas. El chupacabras efectivamente puede ser algo como un animal, una mutación genética creada en laboratorio o algún ser desconocido en este momento. Pero no hay algo específico que diga esto es. También el chupacabras invadió el sur. Apareció en ciudades tales como Angol, Los Ángeles y Talca. En esta última, más de 50 gallinas fueron desangradas, sin que nadie pudiera percatarse. Y cuando llegué acá encontré las gallinas muertas, los perros ladraban pero desesperados, así asustados, pues se veían asustados. Y la yegua también toda sudada, corría, no la podía parar para encerrarla, no la podía, sino me costó mucho, no la pude encerrar. Pero así como llegó el chupacabras, desapareció. Terminaron las muertes de animales y los lugareños recuperaron su antigua calma. Aunque la historia no terminó ahí. En agosto recién pasado comenzaron a ocurrir extrañas muertes de animales en el municipio de León, en Nicaragua. En menos de un mes, 250 ovejas fueron desangradas. Nuevamente el responsable resultó ser el chupacabras. Los parceleros se armaron y tras emboscar al animal le dieron muerte de varios balazos. Un zoólogo nicaragüense analizó su cadáver. Esto es un cuadrúpedo que se desplaza pues normalmente como un can. ¿Como un gato? No, como un can, como un perro. ¿Como un perro? Sí. Como un perro, Sí. O sea, estamos hablando en 4 patas. Exactamente. Un animal carnívoro no se sale del patrón general de un animal carnívoro. Se nota claramente aquí una muela carnicera, ya que es típico de un animal de este tipo. Por tanto, pues hasta el momento no hemos encontrado nada normal. Si bien los científicos son escépticos ante la existencia del chupacabras, aún no tienen certeza sobre a qué animal corresponde. A pesar de estas evidencias, todavía persisten las interrogantes en torno a este extraño ser. Aunque todo indicaría que el chupacabras sería un animal extraterrestre. ¿Cuál es la mejor forma de eludir este tema? Ridiculizando la información. Es así como se han hecho llaveros, vinos, de toda clase de souvenirs con este enigmático ser. Pero Chile no ha sido la excepción en los ataques y existen muchas víctimas. De hecho, la historia empezó en el norte de Chile, en Calama, y justamente en este momento nos encontramos en contacto telefónico con el corresponsal de Chilevisión, el señor Juan Curiqueo, a quien le hacemos la primera pregunta. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, Jaime. ¿Tú tienes idea, Juan, de cuántos animales han sido víctimas de este enigmático ser? Bueno, mira, aquí en Calama, entre diferentes animales, obviamente ovejas, cabras, gallinas, conejos, fueron aproximadamente unos 230 animales los que sufrieron este ataque. Y dime una cosa, muchas personas dicen que esto sería producto de fantasía o mitología. ¿Qué opinión te merece ese comentario? Bueno, yo creo que cada persona debe tener su propia versión de las cosas que ocurrieron aquí en Calama. Claro. Pero una cosa es innegable, y es que los hechos estuvieron latentes. De hecho, yo fui testigo de muchas de esas muertes, vi animales que estaban totalmente desangrados y que morían de una forma totalmente misteriosa. Por lo cual, yo te digo, o sea, cada cual debe tener sus propias conclusiones. A pesar de que las autoridades hayan dicho que eran perros, yo te digo, bueno, por las apariencias y la forma en que murieron estos animales, mucha de la gente de aquí de Calama no quedó conforme con esa versión, puesto que ellos siempre pensaron de que había algo más. De hecho, se manejó también la versión de que habrían sido perros rabiosos en el basural.
¿Tú crees que esto es así? No, no creo eso, fíjate, lo descarto tajantemente, puesto que yo también tuve la oportunidad de acercarme a esos perros del basural y te digo, no sufrí ningún ataque de parte de ellos. A diferencia, vi una grabación sí, que hizo Carabineros en la cual estos perros los estaban atacando, pero era obvio porque iban en la camioneta, obviamente, y cada perro, siempre los perros persiguen los vehículos, es una cosa como muy normal. Pero en definitiva, o sea, yo te digo, no creo que hayan sido perros los que mataron los animales, por las características de las heridas y del desangramiento que hubo. O sea, yo te digo, o sea, en cada animal no había sangre. Entiendo. Y ese era un patrón común. Además, sabemos que los perros desgarran a su presa. Aquí no existía evidencia de esto, ¿es así? Es así. Es más, o sea, yo te digo, en algunos animales hay algunos cortes que son casi perfectos, ¿sabes? Como hechos con un láser prácticamente, en el cual se le arrancan vísceras, se le arrancan sus órganos interiores, pero no hay desgarramiento. Sí hay cortes perfectos y las incisiones también, yo te digo, en la parte circular de las incisiones había unas manchitas verdes, que era un patrón común en todos los animales, Jaime. Tú eres el representante de un medio de comunicación. ¿Crees que esto ha sido manejado con la prensa de una forma ordenada o a qué se debe el silencio radical que tomaron? Mira, yo creo que las autoridades en general desde un principio no manejaron bien esta situación, puesto que en un principio pensaron que eran simples ataques de perros, por lo cual pescaron los animales, no se le hizo una necropsia, sino que inmediatamente lo hacían quemar, lo incineraban. Ahora, yo te digo, bueno, después ocurrieron los siguientes ataques, las autoridades se desconcertaron y sí ocultaron información a mi modo de ver. Y el caso más latente es cuando mueren unos cerdos a eso de las 8:30 de la noche, cuando también hubieron balacera. Esos cerdos tuvieron una muerte con incisiones también de sangramiento, y es más, al día siguiente las autoridades van a ver el lugar y uno de los médicos, el médico que ve los animales, bueno, este caballero menciona algo que me llamó mucho la atención y le llama la atención el hecho de que los animales están muy asustados. Claro. Ahora, el gobernador dio una versión diciendo de que se le aplicó una necropsia a los animales y que presentaba una herida de bala. Ahora, para esto es una versión que nunca tuvo fundamento, puesto que no encontraron la bala y en los animales no habían residuos de pólvora. Después cambiaron esa versión diciendo que había sido un punzazo de algún arma que pudieron haber utilizado los mismos dueños. O sea, de todas maneras, las autoridades se contradijeron mucho en estos hechos. Confuso. Mi querido Juan, te agradecemos mucho por haber estado compartiendo con nosotros este testimonio. Testimonio que de hecho me releva de cualquier comentario. Aquí vamos a hacer una breve pausa y enseguida retornamos. Bien, regresamos con nuestro programa. En el año de 1947 se marca un hito en la ufología contemporánea. Una nave se habría estrellado en Roswell, Nuevo México, y habrían sido recuperados estos seres del interior de la nave. Sin embargo, han tenido que pasar 50 años para que recién hoy nos estemos enterando de los detalles de una forma oficial, siendo que sus autoridades en su oportunidad han negado 4 veces, han dado diferentes versiones oficiales. Hoy tenemos una nueva interpretación cuando cumplimos sus bodas de oro. Veamos. La noche del 2 de julio de 1947, un objeto volador no identificado se estrelló a 48 kilómetros de la ciudad de Roswell en el estado de Nuevo México, al suroeste de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea emitió un boletín de prensa oficial en el que daba cuenta de este incidente. Sin embargo, horas más tarde cambiaron su versión de los hechos. Dijeron que se trataba simplemente de un globo aerostático. Posteriormente, publicaron 3 nuevos informes en los que señalaron que correspondía a un proyecto secreto denominado Mogul. Incluso llegaron a afirmar que estaban realizando un experimento que intentaba detectar desde el espacio el desarrollo nuclear de los soviéticos. Desde esa época, pilotos militares han sido testigos de numerosos avistamientos, aunque durante todo este tiempo se han negado a reconocer públicamente la existencia de vida extraterrestre.
Hasta la fecha, el gobierno norteamericano ha preferido guardar silencio en torno al caso Roswell. No obstante, la única investigación reconocida oficialmente por las autoridades de Estados Unidos es el proyecto denominado Libro Azul. El proyecto era solo para mostrar al público que estamos investigando. Sí, estamos poniendo atención, pero la mayoría del material nunca lo tuvo Libro Azul. Y los pilotos de la Fuerza Aérea lo sabían. Y de acuerdo con Dean, la desinformación continúa actualmente. Para darles un ejemplo de la más absurda desinformación, fue el incidente relacionado con Roswell. Primero la Fuerza Aérea dijo que había sido un globo. Y 50 años después dicen, lo sentimos mucho. Realmente no era un globo. Era más que eso, pero era un globo. El proyecto Mogur. En la actualidad, ha sido confirmado oficialmente que residuos y restos de extraterrestres del incidente Roswell fueron almacenados bajo tierra en el hangar 18 de la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea en Dayton, Ohio. Pero, ¿por qué dejaron estas muestras en ese lugar si existían bases más cercanas a la zona del incidente? El profesor Michael Soers destaca las cualidades que quizás fueron esgrimidas para optar por Wright-Patterson. Tenía una gran facilidad para hacer pruebas en Wright Field. En medio de los dos campos también tenía algo único de nuestro gobierno, y eso era la Organización de Inteligencia Técnica, la llamada TED-2 o la División de Tecnología Extranjera. Durante la Segunda Guerra Mundial, TED-2, la División de Tecnología Extranjera, recibía naves y cohetes alemanes que eran desarmados con el objeto de conocer la ingeniería que utilizaban. Debido a ello, estos cuarteles estaban bajo tierra y fueron construidos allí los laboratorios secretos. Este es el tipo de división que habría sido adecuada para usar en la investigación de ovnis y que se convirtió en el hogar de los proyectos Signo y Libro Azul. Hasta el minuto es difícil entender por qué desaparecieron los reportes que indicaban que se trataba de un globo para condiciones climatológicas. La respuesta la tendría Andrew Levin, un ingeniero de TED-2 que recibió una patente para la construcción de un platillo volador. Al Levin pudo haber sido influenciado en su diseño por una tecnología de tipo extraterrestre, porque cuando vemos su diseño, es una nave de aspecto bajo, como con forma elíptica, con dos pequeñas aletas en la parte de atrás que fue tomada muy seriamente por la Fuerza Aérea. Fue durante la estancia de Levin en Wright-Patterson que la Fuerza Aérea dirigió el proyecto Libro Azul, el único estudio de ovnis reconocido públicamente. Sin embargo, varios ufólogos afirman que el documento fue un simple distractivo para ocultar un trabajo secreto que estaban realizando en modernos laboratorios, donde incluso se realizaron autopsias a cadáveres alienígenas. Mi tío Jack tenía un despacho de seguridad secreto todo el tiempo que trabajó en Wright-Patterson. La historia más extraña que me contó fue el día que me preguntó si había oído de un accidente de ovni en Phoenix, Arizona. Dijo, tenemos los cuerpos del accidente. Dijo, bajamos al área helada del almacén. Había una mesa de acero inoxidable en esta habitación que estaba arreglada un poco como laboratorio. El hombre dijo, mire esto. Jack miró el cuerpo, me dijo que en ese momento estaban realizando autopsias completas a los cuerpos. La cabeza básicamente tenía la forma de una cabeza humana, solo que era más pequeña. Dijo, es mejor que no pasemos demasiado tiempo aquí, y salieron de la habitación. Traté de sacar el tema unos días después y dijo, olvídalo, olvida todo el asunto. Yo dije, ¿cómo que lo olvide? Respondió, solo olvídalo. Esto jamás pasó. Todavía existen cuerpos de extraterrestres y residuos de ovnis que siguen en esta base y que se guardan en suspensión criogénica en alguna parte bajo el campo Wright-Patterson. Lo que nunca ha negado la Fuerza Aérea Norteamericana es la existencia de un testigo que envió todo lo sucedido aquella noche, Max Brazel. Él llevó los restos metálicos de la colisión a la base de Roswell. Luego fueron al lugar y verificaron la existencia de este objeto volador no identificado e incluso encontraron cuerpos de extraterrestres, aunque después negaron esta versión.
A la vez, Max Brazel se convirtió casi en un prisionero. Temían que él revelase algún tipo de información. Por este motivo, decidió contarle su experiencia al director de la radio KFGL, George Robert, quien pensaba comunicarse directamente con las oficinas del gobierno. Ellos nos advirtieron inmediatamente que si la entrevista salía al aire, tomarían cartas en el asunto, a través de la subdirección de frecuencias. Y si queríamos mantener la licencia, no deberíamos sacar dicha entrevista al aire. ¿Será esto posible? La Armada de los Estados Unidos habrá utilizado tácticas coercitivas para mantener a Max Brazel en silencio. ¿Y dónde quedaron los restos del ovni que encontraron? Es la esposa de Pappy Henderson, único testigo del incidente, quien cuenta hoy parte de esa verdad. Si ellos publicaron esto en periódicos, no iba a poder ser un secreto mucho tiempo. Y mi esposo me dio a leer unos periódicos. Es una gran historia, dijo. Es verdadera, me dijo él. Yo fui el piloto que tomó la aeronave accidentada y la llevó a Dayton, Ohio. Esta es una prueba innegable de la existencia de vida extraterrestre, cuidadosamente transportada y dejada en el hangar 18 de Wright-Patterson. Pero, aunque todos los testigos de este hecho coincidan en sus versiones, ¿podría aclararse la verdadera intervención del gobierno norteamericano? Solo en la última década fue posible ver esta filmación, la cual volvió a despertar nuevamente la polémica. En 21 minutos de cinta, era posible ser testigo de una autopsia a un ser alienígena capturado en Roswell. Pronto aparecieron los escépticos, quienes cuestionaron la antigüedad de la cinta. También se dijo que era un muñeco. Incluso señalaron que el teléfono no correspondía a la época. Otro argumento para desvirtuar el video fue la utilización de instrumentos no adecuados para un peritaje forense, cuestión que fue desmentida por el doctor Cindy Waves, quien ha realizado más de 4.000 autopsias. A estas evidencias se suman muchos documentos oficiales que fueron desclasificados por el gobierno norteamericano, amparado por la Ley de Libre Información del Senado. Pero a pesar de todo esto, el caso Roswell seguirá siendo un gran secreto, a menos que las personas rompan su pacto de silencio, cumplido casi religiosamente por varias décadas. Nosotros fuimos a Roswell, Nuevo México, estuvimos 3 meses y medio viviendo ahí en una primera oportunidad y logramos conversar con todas las personas que aún viven y que estuvieron en ese entonces involucradas en estos eventos, como es Walter Haun, Glenn Dennis, el hijo de Jesse Marcel Jr., un prominente médico ahora en el estado de Montana. Todo este caso se sustenta. Si existe algún argumento que eche abajo, quisiera saberlo, pues los documentos hoy están certificando oficialmente que esto sucedió. Vamos a hacer una breve pausa comercial y luego retornamos. Ya estamos de vuelta. Muchos son los personeros tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea y de la Marina norteamericana que en el ejercicio de sus funciones se han visto involucrados involuntariamente muchas veces con la observación de los así llamados objetos voladores no identificados. Sin embargo, han tenido que pasar 3 décadas en algunos casos y en otras más para que nos enteremos de los detalles. Hoy conversamos con sus protagonistas. La historia de avistamientos de ovnis es tan extensa como lo son los archivos oficiales que dan cuenta de estos. Durante décadas, esta documentación ha estado oculta para el público. Se los ha clasificado y rotulado bajo el sello de Top Secret.
Sin embargo, hoy, gracias a una ley que fomenta la libre información, redactada por el Senado norteamericano, han podido salir a la luz muchos de ellos. En estos archivos encontramos relatos sorprendentes que datan de la década del 30. Oficiales del Ejército, la Marina y el Aire dan cuenta de un sinnúmero de avistamientos de objetos voladores no identificados. Muchos de estos oficiales han decidido hoy romper su silencio. El 7 de enero de 1948, el coronel Tomás Martel divisó un objeto volador no identificado, el cual fue considerado en ese momento como una gran amenaza para los Estados Unidos. Martel, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, recibió órdenes de seguirlo. Nunca regresaría de aquella misión. Describieron al objeto como muy largo, metálico. Un objeto circular y metálico. Otro de los testigos aquel día nos da su relato. Permaneció en el aire por 4 horas. No se movió, se quedó ahí. Veíamos algo y no sabíamos qué era lo que estábamos viendo. Al momento del avistamiento, Martel dirigía un escuadrón de la Guardia Nacional. Un experto en avistamientos y que ha estudiado el caso Martel por 15 años nos cuenta su opinión. Al Clements, uno de los pilotos en vuelo, le dijo: Tommy, no tienes aire, no puedes hacer esto. Mantel le contestó: Al, no te preocupes, no hay problema. Continuaron ascendiendo. Finalmente, Clements se encontraba sobre el objeto. Lo describió como un objeto grande y luminoso. El avión de Martel se estrella repentinamente en tierra. Hablé con uno de los forenses. Era extraño porque no había nada de sangre. Extraordinario, no había fuego. No recuerdo haber visto un accidente como ese o tan serio como ese y que no hubiera fuego. Nunca vi su cuerpo porque el forense ya se lo había llevado. Nadie en la funeraria vio el cuerpo. Estaba en una bolsa negra de piel y el ataúd de plomo estaba sellado por dentro. El entierro fue el 10 de enero de 1948, 3 días después del accidente. Obviamente fue un funeral con el ataúd cerrado. Pero otra vez tenemos una pregunta. ¿Había un cuerpo dentro de la bolsa negra de piel? Nadie vio los restos. El caso Martel es uno de los más enigmáticos en la historia oficial de avistamientos. Hasta el día de hoy, no sabemos qué hay realmente al interior de su tumba. A fines de julio o principios de agosto de 1952, yo era subteniente. Vi una luz brillante en la proa del lado derecho, o sea, estribor. La nave hacía un viaje de reconocimiento cerca de Quito, Cuba. Yo me encontraba bajo cubierta y eran aproximadamente las 8 o 9 de la noche. Un compañero mío, Vince, que había visto un grupo de hombres saliendo del cuarto de máquinas y subiendo a la cubierta, me dijo: Red, sube a ver lo que sucede. Así que seguí a los compañeros como a 3 pisos hasta cubierta principal y vimos a un pequeño objeto, como una luz que seguía nuestra nave. Mis amigos me llamaron para que saliera y observamos una brillante luz a gran altura, como si fuera una estrella, pero más brillante. La luz viajó a gran velocidad y se detuvo, alteró su dirección y aceleró a gran velocidad y volvió a detenerse. Prosiguió a lo largo del cielo en segundos hasta desaparecer por completo. Todos estos hombres fueron en distintos años tripulantes del portaaviones Franklin Delano Roosevelt, una nave perteneciente a la Marina de los Estados Unidos que durante 10 años fue seguida por objetos voladores no identificados. El 20 de septiembre, un reportero del periódico estaba sobre la cubierta del portaaviones. Tenía una cámara a colores. Dice que iba caminando por la cubierta cuando notó a un grupo de hombres mirando hacia el cielo. Corrió hasta ellos y vio un enorme objeto suspendido en el aire. Todos lo estaban mirando, así que teniendo la cámara decidió fotografiarlo. Y cuando comenzó a fotografiarlo, el objeto aceleró, alejándose a gran velocidad y desapareciendo. ¿Por qué un estaría interesado durante una década en un portaaviones tan particular? El Roosevelt
Era el único barco facultado para transportar armas nucleares. Es una posibilidad que nuestras armas eran de tal clase que se interesaron en ellas. Por supuesto que el portaaviones llevaba toda clase de armas diferentes. El FDR era el único portaaviones de esa época que tenía capacidad termonuclear. Fue el único al que se le autorizó llevar la bomba H. Pese a la presión periodística, las autoridades se esforzaban en ocultar y negar enfáticamente el hecho. Sin embargo, podemos concluir que la conexión entre estos avistamientos y el traslado de armamento nuclear no es una mera casualidad. Salíamos de la guerra más destructiva sobre la faz del planeta, la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos. Apenas habíamos salido de esto cuando de pronto, de acuerdo a algunos documentos, había habido objetos misteriosos maniobrando en el cielo norteamericano. Otro elemento inesperado para los científicos ha ido de la mano de estas poderosas armas. No creo que sea una coincidencia que este fenómeno haya acelerado su actividad precisamente en el momento en que la humanidad ha desarrollado las armas nucleares. He entrevistado a 21 personas retiradas de la Fuerza Aérea, asociadas con escuadrones de misiles nucleares, y todas han referido incidentes involucrados con la presencia de platillos voladores. En 1964, el teniente Robert Jacobs fue asignado a una base aérea en una zona de California. Su misión era dirigir la unidad especial fotográfica y de filmaciones de los vuelos de prueba y de los misiles experimentales. Cuando se lanza un pedazo de equipo que cuesta 4 o 5 millones de dólares y este revienta a 300 yardas fuera del hoyo, lo primero que uno quiere saber es por qué reventó. Mi trabajo era proveer documentación fotográfica desde 30 o 40 posiciones de la cámara en cada lanzamiento. Acá vemos la filmación original del trabajo que esta unidad de las Fuerzas Armadas desempeñaba, utilizando un sofisticado telescopio capaz de captar cada uno de los detalles de un lanzamiento. En una misión confidencial, el teniente Jacobs y toda su unidad fueron destinados a Boston. El telescopio y todo su delicado equipo de lentes y cámaras fueron trasladados e instalados en el lugar donde se realizaría el nuevo lanzamiento. Caminamos alrededor del misil y vimos 3 escenarios de lanzamiento, y por medio de binoculares pudimos ver lo que pasaba. El telescopio y su cámara estaban programados para seguir al misil en cada uno de sus movimientos en el aire. Sin embargo, las cámaras registrarían algo más que los movimientos del misil. Lo que no sabíamos era qué más teníamos, además del misil. Tras revelar la película, las autoridades mandan a llamar al teniente Jacobs a una reunión calificada de secreta. Había 2 sujetos de traje gris, ropa de civiles. No eran de la Fuerza Aérea, eran de otro lado. Jamás se identificaron, pudieron ser de la CIA, de la OSI o SS. El cono de la nariz sobresalía, la cabeza era plenamente visible. Algo entró a cuadro. Lo que yo vi era un objeto circular, un clásico platillo volador. Y lanzó un rayo o algo así hacia nuestra ojiva de combate. Imaginen a esta cosa volando a varios miles de kilómetros por hora. Mientras volaba algo parecía como perseguir a la toma que hacíamos. Se posaba aquí y lanzaba un rayo. Y luego aquí y lanzaba otro rayo. Y yo me preguntaba, ¿cómo pudo hacer eso? Y él dijo, ¿qué fue eso? Yo contesté, a mí me parece que es un ovni. Y él dijo, jamás vuelva a decir eso. Quiero que piense, teniente, que esto jamás sucedió. Y juré guardar silencio. Que todo debería ser un secreto por la seguridad de todos y me pidieron que abandonara la habitación. La Fuerza Aérea negó que yo hubiera estado ahí. No había ningún teniente.
Robert M. Jacobs en la Fuerza Aérea en aquel momento. Jamás estuve en la base Vandenberg. Y si estuve, jamás estuve encargado de la sección óptica e instrumental del Escuadrón Fotográfico 1369 que está en esa base. Negaron que hubiera un encuentro extraterrestre en la base Vandenberg. Hoy, en una carta pública enviada por el entonces coronel a cargo del lanzamiento, este reconoce la participación de Jacobs en la escena de los hechos. Por medio de la presente, confirmo lo que el doctor Jacobs ha descrito. Esta carta, sumada a las imágenes de esta unidad, devuelve la credibilidad del teniente Jacobs y abre un nuevo enigma. A la Fuerza Aérea tal vez no le guste esta película, pero no hay nada que puedan hacer al respecto. Existen documentos, el telescopio, la gente que estuvo ahí, incluso yo. Y si hay consecuencias por este hecho, creo que ya no me importa. James Scoville, el director de archivos de la Agencia Nacional de Seguridad, en su momento afirmó que tendría más de 16 millones de documentos relacionados con el fenómeno OVNI esperando para ver a la luz pública. Es que se han utilizado más de 35,000 personas en todo el planeta para recoger esta información y los casos siguen sucediendo. Vamos a hacer una breve pausa comercial y enseguida retornamos. Este jueves. Varios han sido los proyectos oficiales en los que estuvo inmerso Norteamérica tratando de explicar la presencia de los ovnis a la comunidad. Así tenemos Grudget, Condon, Majestic y el mismo Blue Book o Libro Azul, en donde se hace una clara determinación e incoherente, porque se dice que de 16,000 casos estudiados, tan solo el 16% de ellos corresponderían a una realidad. Pues nosotros, para comprender que las nectarinas existen, no necesitamos un camión repleto de ellas, tan solo 2 o 3 demuestran su naturaleza. Gracias por habernos acompañado en un nuevo capítulo de Evidencia OVNI. Soy Jaime Rodríguez y los espero la próxima semana. Buenas noches.